boas noches, queridos e queridas ateneístas. Parabéns por empezar, nos congratulamos desta familia, por tanto, cando intentaba explicar a Antonio Basanta que o Ateneo é un espazo de libre pensamento, de libre expresión, que ademais de recuperar un grupo de persoas, que sinto que nos acompaña o noso presidente, Salvador García Bolaño, que seguramente andará que paso, e que é un deses espazos onde a liberdade de expresión exerce, que ademais exerce de participación objetiva, por aí que, evidentemente, unha conferencia destas características, pois ten unha afluencia de xente que, efectivamente, como decía moi ben, non debemos facer esperar, e entraremos en materia da señorita. Teño que decir que para min é unha honra, e é unha honra moi grande, digo con poder que sea, poder presentar hoxe aquí a Antonio Basanta, meu amigo Antonio Basanta. E é unha honra que os compañeiros e compañeras do Ateneo que me pedixen que me presentase, porque con Antonio úneme unha relación de amizade de moitos anos, de compartir aventuras e esforzos e algunhas calamidades, pero que sempre se convertiron en grandezas ao final, porque o espírito é o que manda. E, por tanto, hai unha crónica das nosas vidas moi común que os dous compartimos e que por eso chegamos tan xustiños, porque como nós, cando nos vemos, empezamos a falar das cousas que pasamos xuntos e, además, como temos sentido do humor, sobre todo, rimos moito, sobre todo, contemplando a distancia as vicisitudes pasadas. Quero decir con isto que estamos diante de un fillo neto de Pontedeu, realmente, naquela terra de Ferrol e de Pontedeu, de los Andrade, de Irenio Basanta, Irenio Barro, de Curmán de Pepe, Pepe Barro, o noso diseñador, un dos nosos grandes diseñadores, e Antonio Basanta, que xa naceu en Madrid, en 1953, foi doutor en filoloxía, non en filoloxía, en literatura hispánica, porque daquela xa que Madrid a especialización de literatura, de doutor en literatura hispánica pola Complutense, e sobre todo se tivese que presentar, eu anotaba aquí, editor, profesor, activista cultural, xestor cultural, ensayista, escritor tamén, non sou escritor neste libro, de Leer contra la nada, que un pouco era a título da conferencia que hoxe aquí nos convoca, sino tamén ensayista en publicacións moi diversas e en publicacións ou revistas especializadas, tanto do sector, que falan de libros, do sector da biblioteca, por exemplo, ou en unha revista que era de Trame e Texturas, que despois se sigue publicando, que é un dos centros de referencia das publicacións, ou da investigación alrededor dos centros de investigación científicas, e despois, sobre todo, no corazón, como decía Pilar, no corazón da investigación da lectura que foi a Fundación Germán Sánchez de Pérez. Digo que foi editor e que compartimos moito a aventura da edición porque realmente, primeiro foi profesor. Eu creo que esa dimensión de profesor, e logo veredes, ainda a leva. Cando fala Antonio sempre da casa. O intenta, por lo menos, emitir doutrina e que se tire alguna moralexa ou alguna lección da súa actuación, tanto desde o punto de vista do discurso teórico como da súa actuación práctica. Logo, foi editor e foi xestor de empresas culturais. Como editor, foi sobre todo editor no ámbito da educación, especializouse moito no mundo dos materiais educativos alrededor de Anaya, na época en que Anaya, sobre todo da man tamén de Pedro Carreter, Anaya facía aquelas propostas novas. Unha preocupación especial xunto co seu compañero Luis Vázquez, que é un compañero que participou en moitos proxectos, de seleccionar textos para que os rapaces, desde os primeiros anos de escola, e seguramente que se poderá falar él, e se non agora, despois no coloquio, se alugar, porque haberá moitas oportunidades de falar disto, pero desde os primeiros anos de escola, material para que os rapaces, a través dos textos, a través da lectura e a través da literatura, descubran o mundo que se descubran a sí mesmos. Hai unha frase de Antonio
fascinado cunha frase que está no libro que leí na primeira biblioteca que coñecín foi a millonaria. É algo que eu repito tamén nas miñas aulas. A primeira vez que lle digo aos alumnos e as alumnas, non foi a primeira vez que vos enfrentastes ao mundo da literatura, depois por unha defensa por su a non ser de casa, a primeira vez que falar dos tradicioneiros medievais, a primeira vez foi cando a túa noite contou o teu pai, no caso era o meu pai, cando me contou un conto. Sobre todo o meu pai, recordo que me metía na cama con 6 anos, xa morrera a miña nai, metía no sempre no xardín na cama de amigos por a mañá e non recitaba aquilo de maio, cuando había la calor, cuando los tíos en mayo, o el romance de Bernardo del Carpio, ou Alegrinos e Alegrinos, e aquelas que eu te digo, para mí a literatura é o calorcino da cama, os domingos por a mañá, a calor do teu pai, recitaba as frases. E cando meu pai morreu de Alzheimer, ahora todo Alzheimer, cando chocheou, xa se le iba a cabeza, xa poníase diante do televisor non vía nada, eu iba a ver a casa de Pontevedra e estaba mirando para a pared, e un día púxeme a recitar ao seu lado, púxeme a recitar que por maio era de maio cando hace la calor. O seu rosto se transformou, mirou para mí, viaxou no tempo 40, 50 anos atrás e seguiu recitando comigo. Foi das últimas experiencias lúcidas que eu me encontraba. E aí estaba a literatura, aí estaban os textos, aí estaban os libros, aí estaba a lectura, aí estaba a compartir ese descubrir a vida a través do discurso das palabras. Este libro que non vos vai defraudar, porque fala de todas estas cousas, dende a experiencia persoal do coñecemento, pero tamén do amor, a descoberta do coñecemento compartido, é do que fala sempre Antonio Basanta. Do que falaba Antonio Basanta cando reunía como editor os comerciais para explicarles por que había que vender os libros. E entón, había que vender os libros porque nos libros ali estaba o corazón das cousas. E había que vender os libros porque estábamos vendendo un proxecto de futuro para unha sociedade mellor, para unha sociedade democrática, para unha sociedade máis libre, para unha sociedade das novas xeracións descubriran cousas que non descubriron as xeracións anteriores, e para compartir a vida con todo iso. Claro, cando un editor comunicaba isto así aos comerciais, que reunía aqueles comerciais de toda España para explicarles isto, algúns deles seguían un pouco mareados. Pero ao mesmo tempo unha sensación épica, que eu tamén intentei transmitir moito no meu traballo como editor. A épica de que hai que conquistar a vida a través dese produto que se chama o libro e que se chama a lectura. Ese é o que dá sentido ao noso traballo como editor. Por iso, para mí decía que era unha honra hoxe poder aquí presentar a Antonio Basanta, tamén director xeral da Fundación Germán Sánchez Pérez dentro do ano que se crea en 83, a Fundación tipo de escolas desde o primeiro momento, xunto con outros compañeiros, e despois, agora é vicepresidente da Fundación, creador da Casa de Lector, que foi esa experiencia tan ambiciosa e tan emocionante con tantas dificultades en Madrid. Eu compartín con él tamén ao Consello de Dirección do Grupo Anaya durante unha época e despois o patronato da Fundación Germán Sánchez Pérez e, por tanto, de podo falar de que estamos diante dun personaxe que non nos vai decepcionar. Por tanto, sin máis discursos e sin máis retórica, cedo a palabra a María de Santos. Escuchando las cariñosas palabras que Víctor me dirigía, no podía dejar de pensar en algo que me comentó en su momento Darío Villanueva, que a su vez le decía a su padre. Un consejo muy sabio. Le decía: mira, hijo, en según qué edades que yo tengo, no les parece que nunca ocurre. Y por tanto, yo no voy ni siquiera a marcar las cariñosísimas
las palabras que Víctor me ha dirigido. Pero sí me voy a atrever a complementar su presentación con un rasgo que creo que también define mi propia trayectoria. Y es que me considero un hombre absolutamente afortunado. Me considero un privilegiado. ¿Cómo si no explicar que el Ateneo de Santiago me invite a un acto tan cordial y emotivo para mí como el que esta tarde voy a tener el placer de compartir con todos ustedes? ¿Cómo explicar su amable compañía? Ya verán, su paciencia, su tolerancia. ¿Y cómo explicar que ustedes me permitan hablar de algo que ha sido tan sustancial en mi vida personal y profesional como es la lectura? Porque en efecto, como Víctor recordaba, la primera biblioteca que conocí en mi vida fue mi madre. Ella fue quien antes me desveló el secreto de las palabras, su capacidad mágica de crear historias. Cada noche, antes de dormir, visitábamos las estanterías de su memoria. Y un día era una canción antigua: Germineldo, Vergadina, Blancaflor. Otras, un cuento de los de siempre: Pulgarcito, El gato con botas, La bella durmiente o Caperucita, esa que nunca más podrá ya volver a Manhattan. Las más, unas rimas o unas risas. Más tarde, aquellas palabras me llegaron también a través de las ondas, como del mar. Alrededor de una radio que a todos nos congregaba, todavía no había aparecido el bautismo del transistor, escuchábamos embelesados las andanzas de Aladín, los viajes de Simbad, las aventuras galácticas del inefable Diego Valor, o las tribulaciones castizas del buen Garbanquito de la Mancha, tan pequeño él que apenas podría salir de la oreja del buey donde había caído. Y el baúl de las historias se iba llenando, y jamás dejaba de haber sitio en él para una nueva, o para las mismas, repetidas una y otra vez, siempre ellas, aunque nunca idénticas. Unas papelas me trajeron mi primer libro, unas anginas el segundo, un cumpleaños el tercero, y así, poco a poco, fue naciendo mi personal biblioteca, imprevisible y caótica como la vida misma. Abarcaba del terreo al cómic, de los libros de pandilla a las aventuras de Salgar. Todavía recuerdo con estremecimiento el día en que de su mano descubrí la palabra cimitarra, afilada e importante como la voz que la identifica. De mi querido Verne a mi adorado Stevenson. Aquellos libros surgían como por obra de un mágico sortilegio frente a la monotonía de cartillas y vademecums, lúmbreos patrióticos manuales, reflejos fieles de una escuela en la que casi todo crecía aburrido, perfectible y gris. Una escuela donde la educación era cautiva de la instrucción, la experiencia un imposible inalcanzable y la práctica un mero placebo o sucedáneo. Estudié química sin jamás asistir a un laboratorio. Arte sin nunca visitar un museo. Idiomas sin apenas mantener una conversación de más o menos interés. Luego, infructuosamente, he pasado toda mi vida intentando encontrar un contexto en el que poder aplicar aquella frase emblemática de "el mono se está afeitando", "the monkey is shaving", en que se basaba todo mi método de aprendizaje de inglés. Y claro, cursé literatura sin leer una sola obra en su integridad. Como mucho, pequeños fragmentos salpicados a frescolillo entre una innumerable retahíla de autores, movimientos,
ámbitos y estilos que, como nunca, no me pregunten por qué, éramos capaces de llegar a la contemporaneidad, se convertía en un continuo ejercicio funerario, cuando no, en un pugilato al que asistíamos sin siquiera haber solicitado localidad. El mester de qué decía frente al mester de juglaría, Quevedo versus Góngora, Lope frente a Cervantes, realistas contra románticos, y a la postre un campo regado de cadáveres literarios y un insuperable aburrimiento. Por eso le debo tanto a Guillermo y al loro Kiki, a Marcelino y al capitán Haro, a Carpanta y al Nautilus, a Sandokan y a esa pandilla de niños que, soltando amarras, zarparon una noche para vivir 2 años inacabables de vacaciones. Con ellos descubrí que había otra forma de leer, de vivir cobijado en el tapiz de los textos, mecido por el rumor de las 1000 voces que resuenan en ese tiempo de silencio, en esa soledad sonora que toda lectura significa. Gracias a ellos me supe morir habitante del bosque de las palabras. Berlín, 1924. Estamos en los últimos días de la vida de Kafka, que se ha enamorado de la joven Dora Dreimann, con quien ahora vive en la ciudad alemana. Son estos los últimos meses de su vida, pero también los más felices. A pesar de su deteriorada salud, a pesar de las penosas condiciones sociales que vive Berlín, pese a ser Kafka plenamente consciente de tener los días contados. Todas las tardes, Kafka, junto a Dora, sale a dar un paseo por el parque cercano a su casa. Y hay un día en que encuentran a una niña pequeña que está llorando desconsoladamente. Kafka se le acerca y le pregunta por qué llora. Y ella entonces le contesta que ha perdido su muñeca. ¡He perdido mi muñeca! Kafka busca de inmediato una forma de consuelo y empieza a inventar un cuento para tratar de explicarle lo que ha pasado. ¡No! No es que hayas perdido tu muñeca. Es que tu muñeca ha salido de viaje, le dice. ¿Y tú cómo lo sabes?, le pregunta la niña. Pues porque tu muñeca me ha escrito una carta que he leído hace un rato, responde Kafka. La niña le mira como solo los niños saben hacer y le interpela como también solo los niños saben hacer. A ver, enséñame la carta. No, lo siento, responde Kafka algo azorado. Me la he dejado en casa, pero si quieres, mañana te la traigo. Vale, responde la niña, y secándose las últimas lágrimas, corre al encuentro de su madre. No lo olvida. Apresuradamente sube a su apartamento, se sienta en el escritorio y Dora ve cómo se concentra en la tarea, observando en él la misma gravedad y tensión que cuando compone cualquiera de sus páginas inolvidables. Al día siguiente, Kafka vuelve al parque con la carta. Y claro, la niña le está esperando. Y como aún no sabe leer, es Kafka quien le lee la carta. En aquella misiva, la muñeca pide a la niña perdón por su ira, pero al mismo tiempo confiesa su cierta hartura de vivir todo el tiempo con la misma gente. Necesita salir, ver mundo, hacer nuevos amigos. No es que no quiera a la niña, pero le hace falta un cambio de aires y por tanto deben separarse durante una temporada. Eso sí, la muñeca promete a la niña que le escribirá
reunirá todos los días y la mantendrá al corriente de sus actividades. Ahí es donde la historia empieza a llegarme al alma. Ya es increíble que Kafka se tomara la molestia de escribir aquella primera carta, pero ahora se compromete a redactar una nueva cada día, únicamente para consolar a la niña. Y así lo hace durante 3 semanas. 3 semanas. Uno de los escritores más geniales que han existido jamás, sacrificando su tiempo, su precioso tiempo que va menguando cada vez más, para redactar cartas imaginarias de una muñeca perdida. Durante aquellas 3 semanas, Kafka acude todos los días al parque para leer cada carta a la niña. En ellas, la muñeca crece, va al colegio, conoce a nueva gente, sigue acordándose mucho de la niña, pero apunta ya a ciertas complicaciones que van surgiendo en su vida y que harán imposible su regreso a casa. Porque Kafka va preparando a la niña para el momento en que la muñeca desaparezca de su vida por siempre jamás. Procurando encontrar un final satisfactorio, pues teme que si no lo consigue, el hechito se rompe. Y tras explorar diversas posibilidades, finalmente decide casar a la muñeca. Describe al joven del que se enamora, la fiesta de petición de mano, la boda en el campo, incluso la casa en que la muñeca vive ahora con su marido. Y por fin, en la última línea, la muñeca se despide de su antigua y querida amiga, dejando en el aire la posibilidad de que algún día volverán a encontrarse. Para entonces, claro está, la niña ya no echa de menos a la muñeca. Kafka le ha dado otra cosa mucho más valiosa a cambio. Y cuando concluyen estas 3 semanas, las cartas le han aliviado de su tristeza. La niña tiene una historia. Y es que, como bien dice Paul Auster al recordar este conmovedor sucedido en su Brooklyn Follies, cuando una persona es lo bastante afortunada como para vivir dentro de una historia, y más si es una historia literaria, no hay pena en este mundo que no desaparezca. Vivimos tiempos extraordinarios, plagados de incertidumbres y al mismo tiempo de excepcionales oportunidades. Tiempos en los que un ciclo civilizatorio culmina y que de manera aún difusa, pero imparable, otro amanece, acompañado de cambios espectaculares. Ante nosotros, quizás más criaturas de intemperie que nunca, se abren multitud de caminos, de posibilidades, y la duda, que junto a la curiosidad es siempre la antesala del conocimiento, excava en nuestro interior sus particulares galerías. Mario Benedetti lo expresa con imbatible lucidez. Escribe: cuando creíamos tener todas las respuestas, nos han cambiado todas las preguntas. La información aumenta y se expande cada día de manera difícilmente imaginable. Verán, la mayor biblioteca del mundo, la Biblioteca del Congreso de Washington, contiene unos 150 millones de documentos. Hoy la red supera los 20.000 millones. Y su crecimiento es exponencial. Disponer de semejante acervo informativo supone una oportunidad única para la humanidad. Es uno de nuestros logros más formidables. Pero, ¿seremos capaces de convertir ese inmenso magma informativo en conocimiento?
o resignados, peor aún, vencidos, habremos de conceder la razón a Steiner cuando sentencia que nunca tanta información generó tan escasa sabiduría. ¿Y qué o quién nos puede auxiliar en tan singular singladura? ¿Qué o quién nos puede conceder el gobierno del timón, la carta de navegación, la brújula que nos permita avanzar aún en lo más oscuro de la noche? The answer, my friend, is blowing in the wind, canta Diego Gaita. En ese mismo viento, en ese mismo aire que nos acompañó desde que hace casi 300.000 años, mujeres y hombres emprendimos nuestra aventura como Homo sapiens. Y ese viento que nos auxilie, esa brisa que nos oriente, ese aliento particularmente humano se llama lectura. O por mejor decir, cultura lectora. Aquella que alimentan cada uno de los verbos fundacionales que definen el particular ADN de la lectura. Porque leer es, en primer lugar, atender, observar, escuchar. Toda lectura nace de un primer ejercicio de atención, la principal de las virtudes, como escribe Simone Weil. Y escuchar, observar, atender, es ya en sí mismo un ejercicio de autonomía personal, un acto de libertad, de valiente rebeldía contra la fugacidad del tiempo y del espacio. En el frontispicio del edificio de la enyorada Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, se lee un lema en latín que comienza diciendo: "Siste, viator", detente, caminante. Y esa frase, más que una admonición, es el mejor consejo para quien desee iniciar la experiencia del conocimiento. Detente, caminante. Que, como escribe el siempre clarividente Antonio Lobo Antunes, pensar no es sino escuchar con pausa y con atención. Leer es también interpretar. Apenas la atención nos sostiene, nuestra mente emprende un proceso apasionante, pasar de las sombras de lo escrito a la primera claridad lectora, porque interpretar es el alma de la lectura. El proceso es asombroso. La conexión entre los rasgos alfabéticos y sus correspondientes sonidos se produce de manera casi automática, al tiempo que se abre en nuestra mente la secuencia semántica con todas sus múltiples posibilidades. De lo más profundo de nuestra memoria, que es nuestra más genuina identidad, rescatamos el sentido preciso, o de no conocerlo, mantenemos lo ignorado en espera, neuronas de retardo, hasta que el propio contexto o la posterior consulta nos ofrezcan las claves para su discernimiento. Sí, interpretar nos revela el primer secreto, cargado de valor. La raíz indoeuropea pret, presente en el verbo interpretar, es la misma que ofrece su semántica a la palabra aprecio. Y nos acerca, ojo, a las orillas del verdadero Rubicón de la lectura. Al momento decisivo. Retrocedemos, abandonamos, avanzamos. La derrota no llega cuando nos vencen, llega cuando desistimos, dice el clásico. Alea iacta es. La suerte está echada, porque leer es comprender. Comprender es mucho más que entender. Para lograrlo, no solo es necesario que la razón proyecte su luz lógica y explicativa,
sino que al mismo tiempo concurran las otras tres cualidades soberanas de nuestra inteligencia: la emoción, la imaginación y la intuición. Si la comprensión no se nutre al mismo tiempo de todos estos caudales, razón, emoción, imaginación e intuición, si no se nutre de todos ellos al mismo tiempo, podremos ser leedores, pero nunca lectores. El símbolo ondeante de la patria, el viejo maestro pregunta a sus alumnos: ¿qué veis? La bandera, responden unos, y otros: el viento. No, sentencia el maestro, se mueven vuestros corazones. Magnífico ejercicio de comprensión lectora. Y completas en el superficie. Adiós, dijo el zorro. Mi secreto es muy simple. No se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió entonces el Principito a fin de acordarse para siempre. Y el zorro concluyó: el tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante para ti. Aprender, observar, escuchar, interpretar, comprender. Para profundizar en este estadio fundamental de la comprensión, permítanme que acuda a las siempre fértiles fuentes del lenguaje. ¿Qué sabio es el lenguaje? Dice lo que quiere y calla lo que debe. Cuando perdemos a nuestra pareja, el lenguaje nos dice que nos quedamos viudos o viudas. Cuando perdemos a nuestros padres, somos huérfanas o huérfanos. ¿Y qué palabra utiliza el lenguaje cuando perdemos a un hijo? El lenguaje como la mar, hecho en esta tierra maravillosa y sabería. Las abuelas tan sabias lo concretaban en una frase: no hay palabras. Hay experiencias que no se pueden articular ni verbalizar, que caminan por senderos comunes. Igualmente es fascinante entrar en contacto con aquellas palabras que ya existían antes de denominar lo que hoy en acepción principal denomina. Por ejemplo, el verbo escribir. Escribere, verbo latino, existía antes de la aparición de la escritura. ¿Saben qué significaba escribere? Bordar. ¡Qué maravilla! El pensamiento poético y metafórico aplicado a una tecnología reciente de la escritura. Porque, ¿qué es escribir sino bordar sobre un tejido textum, texto, compuesto por hilos de lino, líneas? Cuando Víctor antes nos recordaba su primer encuentro feliz con la literatura, es que la literatura no es emoción, no es emoción. Lo digo en honor de los profesores de lengua y de literatura, que los que tienen que provocar fundamentalmente es la emoción, entre otras muchas razones, porque como diría nuestro científico Pablo Mora, solo se aprende lo que se ama. Solo se aprende lo que se ama. Pues bien, ¿qué significaba leer
antes de la acepción que le damos actualmente. Ya verá, qué maravilloso. Primera acepción del verbo lego tiene que ver con lo agrícola, con lo campesino, con la relación entre el hombre y lo que cultiva. No en vano, humanidad deriva de humus, de suelo, de tierra. Pues bien, el verbo lego en primera acepción significaba cosechar, recoger. ¿Y qué somos los lectores sino permanentes recolectores de la labranza del texto? La segunda acepción del verbo lego nos conduce directamente al mito, porque lego significaba desenrollar, desenredar, devanar la madeja. Brillante metáfora que nos convierte a los lectores en heroicos y privilegiados teseos, y a la lectura en ese hilo dorado que nos permite encontrar puertas de salida en nuestro particular laberinto. El tercer significado correspondiente al verbo lego tiene, a la luz de nuestra actualidad contemporánea, visos casi proféticos. Legere ecora, escribe Horacio, navegar los mares. Legere significaba navegar. ¿Y qué otra palabra utilizamos sino esa misma, navegar, cuando buscamos información en los caladeros de Internet? Cuando nos convertimos en internautas. Pero las sorpresas van a terminar. Porque en su penúltima acepción, antes de significar lo que todos atribuimos al verbo leer, legere significaba valorar, escoger, seleccionar, elegir. Quizá por ello de un lector viene un elector, no un votante, que son cosas bien distintas. Tres verbos principales cierran la cadena genómica de la lectura. Leer es recrear. Conrad sentencia: el autor solo escribe la mitad del libro. De la otra mitad debe ocuparse el lector. Y Amos Oz, en una historia de amor y oscuridad, nos dice: aquel que busca el corazón del relato en el espacio que está entre el texto y el autor, se equivoca. Conviene buscar no en el terreno que está entre lo escrito y el escritor, sino en el que está entre lo escrito y el lector. Por eso, leer nunca es un ejercicio de pasividad o de indiferencia, sino de construcción activa, de energía, de genuina reanimación. Siguiente verbo. Leer es asimilar. Nos apropiamos de lo que la lectura nos otorga para ser su cofre o su granero. Leer, nos dijo un día un escolar de Salamanca a nuestra pregunta: ¿qué es para vosotros leer? Leer, nos contestó, es cerrar los ojos y sentir que las palabras están bien dentro de mí. Y otro, a la misma pregunta, para mí esta definición es definitiva. Nos dijo: leer es desear que un libro no se acabe nunca. Leer es desear que un libro no se acabe nunca. ¿Pero acaso los libros terminan cuando finalizamos su última página? ¿No llevamos los lectores, como mi querido Peter, siempre
cosida a nuestras plantas, la sombra que dibujan todas y cada una de nuestras lecturas. Y finalmente, leer es compartir. Toda lectura nace de un diálogo, de un intercambio, de un pacto, que por cierto, esa es la raíz de la palabra página, que tiene dos fuentes semánticas básicas: pago, lugar, espacio, y pacto. Pacto. La página es un pacto entre quien la escribe y quien la lee. Toda lectura, insisto, nace de una alianza, de un pacto. El mismo que formuló el unicornio cuando Alicia le preguntó: «Unicornio, ¿tú existes?». Y el unicornio le contestó: «Si tú crees en mí, yo creo en ti». Esa es la alianza lectora. Yo te entrego mis palabras, dice el autor. Dame tú la energía que las libere y las haga vivir eternamente. El profesor de literatura recorre lentamente el aula. Abre un libro y cuando aún no ha iniciado su lectura, uno de los alumnos se levanta y le lanza la pregunta sustancial: «Profesor, ¿por qué leemos?». El profesor guarda silencio, se gira y camina hacia la ventana del aula para fundirse con la lluvia que aquel día cae sobre Oxford, empapando los jardines y parterres del viejo colegio de la Madalena. Por fin responde, y lo hace con una de las definiciones de la lectura más bellas de cuanto se conoce. Dice: leemos para saber que no estamos solos. Aquel profesor era Clive Staple Lewis, el íntimo amigo de Tolkien, el inolvidable autor de las crónicas de Narnia. Sí, la lectura nos permite, como pocas otras experiencias, sabernos parte del largo eslabón de la existencia, certificar que ni somos los primeros ni somos únicos, y nos ofrece el salvoconducto para penetrar en otras vidas. Observar, entender, escuchar, interpretar, comprender, valorar, seleccionar, recrear, asimilar y compartir. Todo eso es leer. Pero entonces, ¿qué de lo que hacemos en la vida no es leer? ¿Qué ocurre en nosotros cuando miramos un paisaje? ¿O cuando contemplamos un cuadro? ¿O cuando escuchamos una música? ¿O cuando afrontamos un hecho científico, histórico o político? O más aún, ¿qué ocurre al conocer a una persona? Al sentir un afecto o un desafecto, al soñar dormidos o despiertos. ¿Qué es lo que hacemos sin observar, escuchar, interpretar, comprender, valorar, seleccionar, transformar, asimilar y compartir? ¡Claro! Es que los seres humanos somos esencialmente lectores. Y lo hemos sido desde nuestra primera aparición como especie, antes incluso del nacimiento del lenguaje. Primero, lectores del entorno, del gesto de nuestros semejantes, de los ecos de nuestro mundo interior. Pero es verdad que hubo un día en la historia en que nuestra capacidad lectora cobró una potencia casi infinita. Y para conocer lo que pasó, solo nos es posible acudir nuevamente a la ficción. Porque no lo olvidéis, la ficción es el único territorio donde la vida cabe entera. Una nave fenicia
con sus alas desplegadas, sus velas desplegadas, perdón, surca veloz las aguas que la aproximan a la isla de Samotracia. En cubierta viaja el más bello de los príncipes tebanos, Cadmo, feliz porque va a casarse con su prometida, la princesa Armonía. Ella le espera impaciente en la playa, y cuando finalmente la nave atraca y Cadmo desciende del navío, Armonía le invita gentilmente a subir a un carro del que tiran un león y un jabalí, sin disputa alguna entre ellos, pues se gobierna la serenidad, la calma, el equilibrio, cuyo secreto habita siempre en el propio corazón de Armonía. Montados en su carruaje, los novios son vitoreados por el gentío que se agolpa alegremente a lo largo del camino que les conduce al majestuoso palacio donde van a celebrarse los esponsales. Al arribar a él, y como ordena el ritual, Cadmo se detiene bajo el dintel de la puerta de entrada, en tanto Armonía, saludando a izquierda y a derecha, va abriéndose paso por el eje central de la nave. Allí, en la nave, están sus padres, sus hermanos, sus familiares amigos, y sentados en el lugar principal, los propios dioses del Olimpo, que no han querido perderse boda tan deseada. Suenan flautas y quítaras, se hace un gran silencio, porque va a dar comienzo una de las ceremonias más importantes de los esponsales, la entrega por parte de todos los invitados de los regalos a la novia. Primero se acercan a obsequiarla los padres, luego los hermanos y demás parientes, le siguen los amigos y finalmente los mismos dioses. Atenea, mucho antes que Harry Potter, le regala a Armonía una capa que la hará visible e invisible, corpórea ante la verdad, evanescente ante la mentira. Deméter le regala la mejor de sus cosechas, Afrodita los secretos del amor, Hestia la ternura del hogar, Hefesto, el dios de los metales, la más bella alhaja que jamás se hubiera podido contemplar. Y finalmente Zeus, así lo escribe literalmente Heródoto, que es quien nos cuenta esta historia, Zeus le entrega todo lo perfecto. No lo creo. Todo lo perfecto. Pues solo queda una persona por depositar su regalo. ¿Quién? El novio. Cadmo, a paso lento, atraviesa la nave y al llegar ante Armonía, toma las manos de su amada, las junta formando una cuna, como si en ellas fuera a depositar el agua más cristalina, y desanudando la pequeña bolsa de cuero que pende de su cinturón, deja caer en ellas unas piezas frágiles, pequeñas, diminutas y quebradizas como patas de mosca, escribe el cronista. En ese mismo momento, Zeus empalidece, se levanta de su asiento y, aviado, tembloroso, ordena a todos los otros dioses que abandonen de inmediato el recinto y retornen al Olimpo, porque lo que Cadmo ha depositado en manos de Armonía hará que la huella del paso de los hombres por el mundo sea imperecedera, que cuanto quieran expresar quede preservado, que en fin, mujeres y hombres conquisten el don que hasta entonces solo poseían los dioses, la inmortalidad, porque el regalo que Cadmo ha hecho a Armonía son las letras
del primer alfabeto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar una exposición que sobre el cerebro humano se celebraba en el maravilloso Museo de Ciencias Naturales de Londres, en ese coqueto y señorial barrio de Kensington, tan cercano al lugar en el que Peter, Wendy, los niños y las hadas seguirán viviendo por nunca jamás. En la sala que cerraba dicha muestra de gran tamaño se mostraba la reproducción de un cerebro humano. Sobre él, un conjunto de focos iluminaban las zonas que cerebralmente entraban en actividad según uno desempeñara tal o cual de las tareas que estaban regladas en uno de los paneles. De tal modo que delante de cada una de aquellas tareas había un botoncito de color que al pulsarse producía que los focos que sobrevolaban la reproducción de aquel cerebro iluminaran tal o cual área de las 59 que de manera exacta interactúan cerebralmente en la creación de inteligencia. 59. Sorprendido, inquieto e interesado, comencé a desvelar el juego y pulsé la tecla que ponía ver televisión. Televisión modelo Sálvame o en su formato elegante Sálvame Deluxe. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos contemplando un programa de este tipo? Pulsé el botón. De las 59 áreas de producción de inteligencia se encendieron 5. ¿Será por ello que en televisión una flor no huele nunca? ¿O que el más suculento programa sobre cocina jamás es capaz de generarnos el menor apetito? Cuando pulsé la tecla de escuchar música, 46 de las áreas cerebrales productoras de inteligencia entraron en luminosa actividad. Por unos instantes, ya se lo pueden imaginar, dudé en pulsar el botón que a medio camino de las tareas propuestas señalaba lectura literaria. Pero al final, como que siempre en mi vida, Víctor, pudo más la curiosidad y con cierto temor, lectura literaria, pulsé ahí unos gastos, pausa. Es que todavía me emociona recordar. El espectáculo que entonces presencié me sigue conmoviendo. La totalidad de los focos se encendieron, iniciando a su vez un febril parpadeo, queriendo mostrar con ello que en ese preciso momento, en el instante mismo del leer, todo nuestro cerebro entra en ebullición. Y es que en la lectura de un texto, claro que las flores huelen, exhalando hasta la más sutil y delicada fragancia, y las comidas apetecen, como aquellas inolvidables meriendas repletas de mermelada de jengibre, pastel de carne y gaseosa, que los Jorge, Jack, Dolly y Lucy paladeaban en los relatos de Nick Blyton, que me iniciaron como lector, y que llevo prendidos en mi memoria en el mismo rincón, donde estalla la luz de aquellos ya tan lejanos y sin embargo tan presentes, veranos de mi infancia y adolescencia. ¿Y saben cuál es la prueba definitiva de lo que les estoy ahora mismo narrando? Que cuando leemos solo podemos leer. Necesitamos de toda nuestra capacidad, de todo nuestro talento, para que el cuerpo que se nos entrega cobre vida de nuevo. Y digo yo, ¿qué otra cosa no tendríamos que hacer sino cultivar al máximo el talento en momentos de cambios tan profundos, de tantos interrogantes
tantas preguntas sin respuesta. Porque el mundo se está transformando rápida y convulsivamente. En el fondo, claro que es muy importante el I más D, más D, más I. Pero se me ocurre pensar que tal vez fuera más imprescindible un I más D más I, más doméstico, más humilde, más cercano, que estuviera compuesto por inteligencia, decencia e ilusión. Si nuestros niños dejan de leer o nunca han tenido ese hábito, si no llegan a interesarles los cuentos, será en definitiva porque nosotros, la comunidad en la que han nacido, ha dejado de ser visitada por los sueños y hace tiempo que no tiene gran cosa que contar, ni de sí misma, ni del mundo que la rodea. No les culpemos por ello. Preguntémonos nosotros, como el gigante del cuento, ¿dónde se oculta nuestro corazón? ¿Y qué ha sido de los sueños y los anhelos que una vez lo poblaron? Pero felizmente, los textos y los autores acuden siempre a nuestro rescate. Y Miquel Martí Pol, en su Armas Deis, nos dice que todo está por hacer y todo es posible. Y Blas de Otero, que siempre nos queda la palabra. Y Víctor Freixanes, que la palabra es el conocimiento y la memoria, el futuro y el pasado juntos, la búsqueda en el horizonte y las raíces que nos permiten saber que pertenecemos a un sitio determinado, un grupo, otra memoria que actúa. Junto a ellos, desde ellos, nosotros proclamamos que queremos seguir siendo habitados por las historias, por los relatos siempre abiertos, por las emociones, por los sueños, que a la postre, mujeres y hombres, tenemos más que ver con cuentos que con cuentas, y que nuestra es la voz de Violeta Parra cuando canta: gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él, las palabras que pienso y declaro: madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de nuestro hermano. Gracias a la vida, gracias a los libros, a quienes los escriben y a quienes leyéndolos los reescriben de manera interminable. Gracias a todos ustedes, a todos vosotros, por vuestra infinita amabilidad, por vuestra atención, por vuestra paciencia. Termino ya, pero quisiera que como último resonara en esta sala una única y última palabra. Aquella que precisamente culminaba tantas y tantas lecturas de mi infancia. La que se esconde como final de cualquier singladura lectora y la que mejor resume mi deseo de seguir compartiendo con todos ustedes, con todos vosotros, nuevas ilusiones y utopías lectoras. La palabra continuará.